versículo del 1 al 10. Le animo a que lo pueda buscar detenidamente para que lo leamos. No sé si ha percatado usted que en algunas ocasiones nosotros no sabemos los versículos bíblicos que alguien va a leer, y como lo sabemos, no lo leemos, pero a veces se nos olvidan los versículos. Por esa razón yo acostumbro estar siempre volviéndolo a leer, para que no me vaya a pasar la de aquel que dijo un versículo que decía: aprovechate, Jeremías, que esto no es de todos los días. En ese versículo no estaba en la escritura. San Marcos capítulo 2 versículo 1 dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, verso 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Aleluya. Aleluya. Este pasaje bíblico lo tenemos como base, pero quizás en esta noche no nos centremos en él, pero lo tocaremos en la siguiente ocasión, ya que quiero hablar sobre el crecimiento, y en el crecimiento se tiene que saber acerca de la composición humana. Cuando hablamos de un crecimiento, si la tomamos la palabra en términos general, se ve de muchos puntos de vista. Podríamos hablar de crecimiento en tecnología, podríamos hablar de crecimiento en finanzas, podríamos hablar del crecimiento de los problemas sociales, podríamos hablar acerca del crecimiento en la delincuencia, etcétera. Podríamos hablar acerca del crecimiento numérico. O hablar de la palabra crecimiento se puede ver de muchos puntos de vista. Podríamos hablar del crecimiento en el conocimiento, podríamos hablar del crecimiento en la ciencia, podríamos hablar del crecimiento físico, podríamos hablar del crecimiento en el pecado que hay a nivel mundial. Podríamos hablar de todas esas cosas, pero queremos enfocarnos como iglesia sobre el crecimiento espiritual, porque ese es el elemento importantísimo que nosotros debemos de conocer. Es muy importante conocer acerca del crecimiento, pero para conocer del crecimiento debemos de conocer en primer lugar el significado de la palabra. Esta palabra significa aumentar en tamaño, o aumentar en número, o aumentar en capacidad. Como he dicho, que la palabra crecimiento tiene una diversa cantidad de sentidos,
tenemos que arrancar desde el principio o comenzar desde el principio a entender lo que es el crecimiento espiritual. No podemos hablar de aspectos espirituales cuando no vivimos en realidad lo moral o lo humano en lo que más comúnmente se ve en la iglesia. Debemos de conocer todos estos elementos importantes, pero quiero en primer lugar preguntarme a mí mismo y que se pregunten ustedes cómo debemos crecer como iglesia. He explicado los términos que podrían utilizarse en la palabra crecimiento, pero quiero como iglesia enfocarme en lo de nosotros, en lo espiritual. ¿Cómo debemos crecer como iglesia? Es importante saber cómo crecer y por qué crecer como iglesia, pero debemos conocernos a nosotros mismos antes que estas cosas acontezcan. Debemos conocer nuestra condición, debemos conocer el momento en el que reaccionaremos y debemos de considerar el momento en el cual veremos el resultado que tengamos después de que conozcamos lo que somos y cómo fuimos formados. No necesariamente, présteme atención, no necesariamente debemos de investigar antropológicamente, o mejor dicho, no necesariamente usted va a investigar profundamente la composición del cuerpo humano, cómo se formó, cómo crece, todas esas cosas. No necesariamente, pero sí es importantísimo saber nuestra composición humana. Dicen amén. Aleluya. Es por esa razón que debemos de aprender de lo que vamos a enseñar y todo nuestro ser, pero debemos saber que somos una composición 100% creados por Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Así que debemos saber lo siguiente. Lo primero que debemos saber es que somos, espero que no entre en algún conflicto en esto que voy a explicar. En primer lugar, debemos conocer que somos tricótomos. Hay muchos cristianos que han adoptado esa enseñanza errónea de una secta religiosa y dicen hermanos que se consideran pentecostales que son dicótomos y andan en ese pleito. No, que el espíritu es el mismo que el alma es el mismo que el espíritu. Pero la iglesia cristiana que conoce de la palabra del Señor y conoce su composición o que su creación, que es 100% que depende de Dios, debemos de saber que somos tricótomos. Cuando digo tricótomos, debemos de saber que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. ¿Están de acuerdo? Eso es lo primero que debemos de saber. Lo segundo es que tenemos un cuerpo. Lo tercero es que tenemos un espíritu. Y el otro es que tenemos un alma. Tenemos cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma. Tenemos que conocer, antes de buscar un crecimiento espiritual o un crecimiento numérico, debemos conocer nuestra composición. Hay hermanos que están buscando que otro crezca y ellos no quieren crecer. No se ha percatado usted. No vaya a decir amén por el de lado. Yo tengo esta costumbre, hermano. Cuando la predicación está fuerte o es dura, si yo digo amén es porque yo digo Dios me está hablando a mí. Algunos acostumbran a decir amén porque tienen al de lado allá y se le está cayendo a veces. Pero no es así. Nosotros como cristianos debemos de aprender que tenemos una grave necesidad de la vida espiritual y del conocimiento de la palabra. Jamás usted debe decir amén porque tiene al lado. Hoy se le están dando hacha, palo y garrote al hermano. No.
Eso debe de saber usted, que lo primero que usted tiene que saber, y yo debo de saber primero, es que yo debo de crecer espiritualmente. Mire, hay un montón de gente allá afuera o que andan para arriba y para abajo que dicen amén por decirle al otro, o sea, se preocupan por el crecimiento del otro y a saber cuándo va a crecer, a saber cuándo se va a componer este. ¿Sabe? Yo escuché oración de algunos hermanos que mientras oran le dicen al Señor: Señor, humilla al hermano. Esa no es una oración correcta. ¿Usted se recuerda que Santiago, el que escribe la epístola de Santiago, dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal? Y esa es una petición muy mala. Humilla al hermano. Si quiere que se humille el hermano, acérquese y le diga: el hermanito, ¿cómo está? Dios le bendiga ahí. De una manera bien dulce, después le da garrote, pero lo hace con sabiduría, lo hace con inteligencia. Así que dije que lo primero que tenemos que saber es que somos tricótomos, que tenemos una composición de espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando usted venga a la iglesia, présteme atención, mi hermano. Cuando usted venga a la iglesia, usted venga en espíritu, en alma y cuerpo. No haga la de aquellos que dicen: pastor, no voy a ir, pero en espíritu yo voy a estar allá. Y que se me juntar tanto espíritu aquí. No. Aquí queremos que todos vengamos en espíritu, alma y cuerpo, porque lo que le vamos a presentar al Señor, el sacrificio que le vamos a presentar al Señor, debemos de presentárselo en espíritu, alma y cuerpo. La palabra tricotomía quiere decir que estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Esto hace que los tres elementos por los cuales fuimos creados tengan una lucha muy grande. Aunque los tres forman un solo ser, cada uno tiene su propia función y cada uno quiere lo propio. Escuchen, el cuerpo se complace en disfrutar las cosas del mundo. Gálatas 5:17 hasta el 21 habla sobre los deseos de la carne. ¿Quién no quiere la carne, hermano? El alma, por otra parte, aunque la consideramos muy inocente, usted siempre considera al alma una tierna criatura, ¿sí o no? Mi almita, dice, la almita del hermanito, y la considera que es una tierna criatura, que es una dulzura, pero el alma, aunque la consideremos inocente, es la dueña de las emociones, es la dueña de los sentimientos, y ella es la que finalmente se señala o se condena, mientras que el espíritu es el otro. Mientras que el espíritu, mejor dicho, el soplo de Dios que nos da la vida, ese espíritu tiene su enfoque en alimentarse de lo espiritual. Él sabe que si se alimenta de lo espiritual, crecerá día tras día. ¿Sí me entendió? El cuerpo, aunque es uno con el alma y el espíritu, el cuerpo o la carne siempre está buscando la manera de saciarse de lo terrenal y sobre todo del pecado, porque todo lo que la carne desea es hacer el pecado. El alma, que es la dueña de las emociones y de los pensamientos, es la que siempre está instando a que la carne pueda sucumbir. Y la carne que no se niega, la carne que siempre está dispuesta a revolcarse en el pecado, no dice no. Y por otra parte, el espíritu siempre está ansiando que las otras dos partes del cuerpo, del ser, lo lleven a un lugar donde están otros que están adorando al Señor, o está esperando que la voz de Dios pueda hablarle. ¿Entendimos hasta ahí, hermanos? Amén. Ahora la pregunta era cómo crecer como iglesia, pero luego expliqué sobre la composición del cuerpo humano, la tricotomía, somos espíritu, alma y cuerpo, pero surge otra pregunta. ¿Qué tiene que ver mi composición humana en el crecimiento? ¿Qué tiene que ver?
Vea, si decimos que somos tricótomos, o mejor dicho, si sabemos que fuimos creados con un espíritu, alma y cuerpo, entonces debemos de saber que los tres elementos de nuestro ser tienen una armonía perfecta. Y aunque digamos que cada uno tiene su propia función y que cada uno desea lo propio, no deja de ser un solo. Así que debemos saber lo siguiente. Lo que debemos de saber es que los tres forman un solo ser. Segundo es que debemos de saber que los tres trabajan en armonía o trabajan juntos. Y lo tercero es que debemos de saber que los tres son creación de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7. A ver qué nos dice este versículo. Capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis 2:7 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una versión que dice: y fue el hombre un alma viviente. Luego, después de que hacemos la pregunta que qué tiene que ver mi composición humana en el crecimiento, y explicamos que los tres forman un solo ser, que los tres trabajan juntos y que los tres son creación de Dios, según Génesis capítulo 2, verso 7, debemos de estar conscientes de que debemos de visualizar o considerarnos a nosotros mismos cuál es el problema que nosotros tenemos en una de las tres partes de nuestro ser. Es por eso que viene la siguiente pregunta. La primera era: ¿cómo crecer como iglesia? Luego, ¿qué tiene que ver mi composición humana en el crecimiento de la iglesia? Y habiendo dicho que debemos de considerarnos o analizarnos o hacernos un examen de conciencia en cuál de las tres partes estamos fallando, debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿qué pasa si uno de los tres está enfermo? ¿Vamos entendiendo hasta ahí, hermanos? Levánteme la mano si va entendiendo. Amén. Ya me preocuparon ustedes. ¿Será que vinieron solo en espíritu? ¿No vinieron en espíritu? ¿Qué pasa? Y yo le entiendo, porque usted diría como que ya olieron el garrote, ¿verdad? Porque aquí viene lo duro, hermano. ¿Qué pasa si uno de los tres está enfermo? Así que ya prestaron atención a la palabra enfermedad, ¿verdad? Porque nosotros nos gusta que lo digan siervazo, varonazo, apostolazo, obispazo, pero cuando le dicen pecadorcito, allí se arruinó todo. Y le preguntan: ¿cómo está, hermano? Y dice: bien. ¿Verdad que nunca dice un hermano: estoy mal, hermano? ¿O ha visto alguno en sus días de perseverancia, ha visto que algún hermano se ha levantado voluntariamente y diga: yo estoy en pecado, hermano, yo necesito que oren por mí? El Señor me ha permitido ya más o menos unos 20 años sirviéndole al Señor, y nunca he visto que alguien se levante voluntariamente: hermano, no me diga santo del Señor, llámeme pecador porque yo estoy en pecado, hermano. Nunca. Es más, si se hace el llamado para la oración, para santificación, nadie pasa. Nadie pasa, porque nos sentimos apenados, porque como que vivimos más, hermanos, en la carne que en el espíritu, porque si viviéramos en el espíritu reconociéramos lo que somos y reconociéramos en qué área de nuestra vida estamos fallando. Y ahora surge la pregunta: ¿qué pasa si uno de los tres está enfermo? Si los tres elementos conocidos como alma, cuerpo y espíritu trabajan juntos
y forman un solo ser, entonces habrá un grave problema si uno de ellos se enferma. Y eso lo tenemos que saber antes de pensar en un crecimiento, bien sea físico o espiritual, o sea numérico. Por eso debemos de saber de estas tres cosas elementales. Aquí viene lo duro, pero no se me rinde, hermano, porque usted es un siervo del Señor, sierva del Señor, y aunque nos duela, pero cuando se nos aplica la palabra del Señor, que es la medicina a nuestra alma, es el antídoto a nuestra enfermedad, debemos de decir amén y aceptarlo, porque si queremos que nuestra vida espiritual crezca, si queremos que el Evangelio de Jesucristo sea, hermano, anunciado a través de nuestros labios, debemos de reconocer que tenemos una grave necesidad si en una de las tres partes de nuestro ser estamos fallando o estamos enfermos. Dije que si los tres elementos conocidos como alma, cuerpo y espíritu trabajan juntos y forman un solo ser, entonces habrá un grave problema si uno de ellos se enferma, y eso lo tenemos que saber antes de pensar en un crecimiento, bien sea físico o espiritual o numérico. Por eso debemos de saber estas tres cosas elementales. Una, si el cuerpo está enfermo, no se reproduce. ¿Escuchó eso? Si el cuerpo humano está enfermo, no se reproducirá. Si hay enfermedades y tiene muchas células muertas, cuando vengan las enfermedades no soportarán o no pelearán, o no habrán defensa suficiente para que la enfermedad pueda doblegar el cuerpo humano. Pero si el cuerpo humano está sano, tiene suficientes defensas, tiene suficientes células, tiene suficientes cromosomas, el cuerpo humano se reproducirá interiormente, y no solo interiormente, sino que se reproducirá en cuanto a la familia, si es que es casado. Y si no es casado, entonces rápidamente también dirá el hombre: bueno, yo tengo que ponerme pilas, tengo que buscar a alguien para casarme. Pues tiene que ser mujer, no voy a buscar otro del mismo sexo. Porque entonces ahí no vamos. Dije que si el cuerpo está enfermo, no se reproduce. Pero digamos que el cuerpo esté sano. Supongamos que el cuerpo esté sano. Pero, ¿y si el alma está enferma? Estará enfermo todo el ser. Escuche pues. Si el cuerpo humano, la carne está enferma, logrará afectar un poquito el espíritu y el alma, porque no es cierto que cuando estamos enfermos nos agarra una renegadera. Yo en lo personal, no le digo que yo siento paz en mi interior y que me convierto en un hombre de luz. No, ahí están mis hijos que saben que yo reniego, hermano, como usted no tiene idea. Hasta a ustedes les echo la culpa, pues alguno de los hermanos llegó enfermo y me pasó la enfermedad. Esto, ¿para qué le di la mano a este hermano? ¿Sabe? Tenemos ese problema. Es raro. Es raro ver a una persona que se enferma físicamente y todo tranquilo. No reniega, no se lamenta, no se queja. Pero no es fácil encontrar a alguien así. Pero afecta al espíritu y afecta al alma. Pero note, si el alma está enferma, estará enfermo todo el ser. ¿Por qué razón? Porque dije que el alma es la que controla las emociones y es la dueña de los sentimientos. ¿Entendió eso? Y ahora viene lo maduro, hermano. Aquí sí usted no se va a reír. ¿Qué pasa si el espíritu está enfermo?
no anhelará crecer espiritualmente. Y no solo eso, hermano. Si el espíritu del hombre está enfermo, buscará enfermar a los demás. Eso es un problema grave. Ustedes han visto los ejemplos, pues no necesitan que yo les diga, mire la reacción, o no les voy a hacer figuritas para decirles cuál es la reacción de un enfermo espiritual. No necesito hacer eso, porque ustedes saben perfectamente cuál es la reacción de un enfermo espiritual. Que esa iglesia está mal, que esa iglesia, si no está mal, es solitos ustedes, ¿verdad? ¿Entendieron la palabra de tamal? Es que son tremendos ustedes. Pero ya usted conoce una persona que está enferma del espíritu, está culpando a todo mundo. Esa iglesia está mal, los líderes están mal, los hermanos están muy mal, la iglesia aquí, la iglesia, el único bueno soy yo. No. Un enfermo espiritual, mire, un enfermo espiritual habla de mundo, de Raimundo y de mundanal. Un enfermo espiritual habla del mundo, de Raimundo y de mundanal. Habla de todo, que todos están mal. Pero si se pusiera un aparatito para considerar su nivel de salud en cuanto al cuerpo, el alma y el espíritu, se percataría que está enfermo espiritual. Y sabe, el que está enfermo del espíritu, está enfermo el alma y está enfermo el cuerpo también. ¿No es cierto que una persona que tiene aflicción o angustia de espíritu comienza a desesperarse, no duerme, hay insomnio y está preocupado las 24 horas? Está dormido y está preocupado. Ay, ya parecería gnóstico. Estoy velando, estoy con los ojos abiertos las 24 horas, mientras camino y mientras duermo. No, entonces ya es un gnóstico, ya no es cristiano. Si es gnóstico, arrepiéntase. Pero, ¿sabe? El hombre y la mujer que está enfermo de espíritu, rápido va a estar enfermo del cuerpo físico también. Las preocupaciones producen enfermedades, problemas en los riñones, problemas en el hígado, viene el azúcar en la sangre, la presión y una serie de enfermedades. Y todo esto debemos de conocerlo y de saberlo, hermanos, antes de pensar en el crecimiento. ¿Cómo se considera usted? No me responda, porque si les digo y si los presiono que me respondan, todos van a levantar la mano. Yo estoy sano, hermano, del cuerpo, del alma y del espíritu. De todo va a estar sano. Porque como dije antes, nunca, como decían allá en mi cantón, nunca nos damos el brazo a torcer. Siempre somos gente de victoria, de triunfo. Somos gente exitosa. Pero debemos de considerarlo. ¿Cuántos de ustedes quieren crecimiento espiritual? ¿Sabe? En casa hablamos con mi familia, con mi esposa y con mis hijos acerca de el movimiento de esta congregación. Yo me impresiono cómo es que de repente hay algunas cosillas que afectan y quedan pocos, y días más tarde está la cantidad de gente otra vez. Yo me quedo, como dicen ustedes en sus palabras tan grandes, me quedo estupefacto, me quedo impresionado, me quedo con la boca abierta viendo de cómo, si solo quedaron tantos y ahora hay tantos otra vez. ¿Sabe? ¿Usted quiere saber por qué? ¿Quiere saber por qué? Uno, en primer lugar, porque Dios está con esta congregación. Y no quiero ser un hermanito serpiente de esos que llegan a decir,
hermanos, esta congregación va a ser muy grande. Porque no estoy a favor ni estoy en contra, ¿sabe? Quiero decir rápidamente que conozco una congregación que con frecuencia estaban llegando algunos predicadores y se acercaban a los líderes y al pastor, sobre todo: pastor, bota esas paredes y te vas a expandir para allá, este local va a ser, ¿sabe? 200 hermanos más o menos. ¿Sabe cuántos están ahora? Entre 30 y 35. ¿A dónde andan esos hermanitos predicadores serpientes? Por si no me entienden la frase, predicador serpiente, la serpiente busca enrollarse, pues, así más fácil, en buen salvadoreño, enrollones. Pero no quiero ser de eso, enrollones o serpientes, para decir que yo me llama la atención y cómo ustedes se multiplican rápidamente. Pero no nos debemos de quedar ahí, debemos de desesperarlo por algo más. Por algo más. Es por esa razón de que yo les pregunto: ¿cuántos en verdad queremos crecimiento? Yo anhelo crecimiento. Anhelo, escuche, que como iglesia, Misión Cristiana Restauración, tengamos crecimiento espiritual en primer lugar, crecimiento numérico y crecimiento en las finanzas. ¿Escuchó eso? Yo deseo crecimiento espiritual, crecimiento numérico y crecimiento en las finanzas. Porque, dígame usted, si el elemento dinero no es importante, lo necesitamos, pero lo vamos a dejar para tercero, porque una vez, escuche, una vez usted es sano del alma, sano del espíritu, sano del cuerpo, si está sano del cuerpo, va a trabajar. Haraganes, enfermos se hacen. No puedo trabajar. Está lloviendo, me hace daño mojarme. No es que si salgo afuera mientras está lloviendo, no ve que me voy a mojar y yo quiero estar seco. Imagínense. Y luego, si usted tiene un cuerpo sano y tiene un alma sana, sus pensamientos van a estar sanos, ¿sí? Su entendimiento está sano, entonces va a estar pensando positivamente. Entonces voy a trabajar esta obra, si bien es cierto, es del Señor, pero debemos de aportar económicamente. Vamos a dar los diezmos, las ofrendas, vamos a darlo, porque aquí hay tantas cosas que pagar. Vea, solo un fan de eso que está dando vuelta ahí, está gastando energía. Pero ese no es el punto, porque ahorita quiero ver que usted se considere cómo está en estas tres partes de su ser: en cuerpo, en alma y espíritu. Los veo el siguiente martes desde aquí, porque el viernes y el sábado los veo desde abajo.